Tú eres mi amado, de Henry J. Nowen, editorial PPC. Rotos. Ha llegado el momento de hablar sobre nuestra condición de seres rotos. Tú eres un hombre roto, yo también, y todas las personas que conocemos están rotas. Nuestra realidad de seres rotos es tan visible y tangible, tan concreta y específica, que es difícil creer que se pueda pensar, hablar o escribir algo que se salga de esta realidad. Desde que nos encontramos, hemos hablado de esa realidad nuestra. Tú querías algo de mí, de parte de la sección de Connecticut del New York Times. Te hablé de lo que escribía como expresión de tener que habérmelas con mi propia soledad, con mi sentido de aislamiento, con mis muchos miedos y con mi sensación general de inseguridad. Cuando la discusión se orientó hacia ti, hablaste de tu descontento con el trabajo, de tu frustración y de no tener suficiente tiempo y dinero para escribir la novela que tanto querías escribir y de la confusión general que te embargaba sobre la orientación de tu vida. En el año que siguió a nuestro primer encuentro, nos fuimos abriendo más y más el uno al otro acerca de nuestros sufrimientos, nuestras penas, y el compartir nuestras luchas internas se convirtió en una prueba de nuestra amistad. Tú has tenido que vivir una penosa separación y un divorcio, y yo un periodo largo de depresión. Tú has tenido muchos momentos de desencanto en tu trabajo y has vagabundeado buscando el verdadero sentido de la vida, mientras que yo me sentía abrumado por las presiones que se hacían a mi tiempo y energía, que a menudo me llevaban a un estado de agotamiento y desesperación. Siempre que nos encontrábamos, llegábamos a la conclusión de que nuestras vidas estaban rotas. Esa constatación por nuestra parte era normal. Cuando las personas se reúnen, sus conversaciones se centran fácilmente en esa realidad de ruptura interior. Las piezas musicales más célebres, las esculturas y los cuadros más conocidos, los libros más leídos son, a menudo, expresión directa de la constatación humana de esa ruptura. Esta constatación no está nunca excesivamente lejos de la superficie de nuestra existencia, porque todos sabemos que ninguno de nosotros escapará a la muerte, la manifestación más radical de nuestra ruptura. Los líderes y profetas de Israel, que fueron claramente escogidos y bendecidos, todos llevaron una vida absolutamente rota, y nosotros, hijas e hijos amados de Dios, tampoco podemos escapar a esa ruptura. Hay muchas más cosas que me gustaría decirte de nuestra condición de seres rotos, pero ¿por dónde empezar? Quizá lo más simple sería decir que nuestra ruptura revela algo de lo que en realidad somos. Nuestras penas y sufrimientos no se reducen a una fastidiosa interrupción de nuestras vidas. Más bien, se relacionan directamente con nuestra condición única y nuestra más íntima individualidad. La forma en que estoy roto te dice algo único sobre mí. Y la forma en que tú estás roto me dice algo único sobre ti. Esta es la única razón de sentirme absolutamente privilegiado cuando tú libremente compartes conmigo algo de tu profunda pena. Y es una expresión de mi profunda confianza en ti descubrirte una parte de mi lado vulnerable. Nuestra ruptura es vivida y experimentada siempre como algo fuertemente personal, íntimo y único. Estoy profundamente convencido de que todo ser humano sufre de una forma distinta a la de otro ser humano. Sin duda que podemos hacer comparaciones, podemos hablar de un sufrimiento mayor o menor, pero en un análisis final, tu dolor y el mío son tan profundamente personales que compararlos no representa apenas alivio y consuelo. Me siento más agradecido a una persona que sea capaz de reconocer que estoy muy solo en mi dolor, que a otra que intente decirme que hay muchos otros que sufren algo parecido a mí o mucho más. Nuestra ruptura es verdaderamente nuestra, de nadie más. Nuestra ruptura es tan única como nuestra condición de escogidos y de bendecidos. La manera en que estamos rotos es tanto una expresión de nuestra individualidad como de la manera en que hemos sido escogidos y bendecidos. Sí, aunque suene algo terrible, como amados, tenemos que asumir nuestra ruptura única, lo mismo que tenemos que asumir nuestra condición única de escogidos y bendecidos. Voy a acercarte más a nuestra experiencia de estar rotos. Como ya he dicho, es una experiencia muy personal y en la sociedad en que vivimos es generalmente una experiencia de ruptura interior, del corazón.
Aunque muchas personas sufren de disminuciones físicas o mentales, y aunque hay una gran pobreza económica, de personas sin hogar y de falta de una cobertura de las necesidades humanas básicas, el sufrimiento del que soy más consciente en mi vivir diario es el de la ruptura del corazón. Muchas veces veo el inmenso sufrimiento de unas relaciones rotas entre maridos y mujeres, padres e hijos, amantes, amigos y compañeros de trabajo. En el mundo occidental, el sufrimiento que parece ser el más doloroso es el que tiene su origen en la sensación de sentirse rechazado, ignorado, despreciado y dejado a un lado. En mi propia comunidad, formada por hombres y mujeres con graves disminuciones, la mayor fuente de sufrimiento no es la disminución en sí, sino los sentimientos que la acompañan de verse como seres inútiles, sin valor alguno, despreciados y no amados. Es mucho más fácil aceptar la incapacidad de hablar, de andar o de alimentarse por sí mismo que aceptar la incapacidad de significar algo para alguien. Los seres humanos pueden sufrir con valor inmensas privaciones, pero cuando sentimos que ya no tenemos nada que ofrecer a nadie, perdemos el apego a la vida rápidamente. Instintivamente conocemos que el gozo de vivir nos viene de vivir juntos y que el sufrimiento de vivir procede de las muchas maneras en que somos incapaces de conseguirlo adecuadamente. Es obvio que uno de los terrenos en que sentimos nuestra ruptura de una manera más dolorosa es en el campo de nuestra sexualidad. Mi propia lucha y la de mis amigos hace patente hasta qué punto es central nuestra sexualidad en relación con la forma de pensar sobre nosotros mismos. Nuestra sexualidad nos revela nuestro deseo inmenso de comunión, los deseos de nuestro cuerpo, ser tocados por alguien, abrazados y sostenidos por otra persona, pertenecen a los deseos más profundos del corazón y son signos muy concretos de la búsqueda de nuestra identidad como seres únicos. Precisamente alrededor de este deseo profundo de comunión es donde se dan las mayores angustias. Nuestra sociedad está tan fragmentada, nuestras vidas familiares tan rotas por los distanciamientos físicos y emocionales, nuestras relaciones de amistad tan esporádicas, nuestras intimidades rodeadas de tantas cosas y tan utilitarias, que hay pocos sitios donde podamos encontrarnos auténticamente seguros. Noto en mí mismo con cuánta frecuencia mi cuerpo está tenso, cuántas veces me pongo en guardia y qué pocas siento la seguridad completa de estar en mi hogar. Si echo una mirada a las zonas residenciales de Toronto, a sus feos y enormes supermercados, preparados hasta el último detalle para conseguir un consumo más eficiente, y los atractivos carteles publicitarios que prometen descanso y relajación de formas muy seductoras, todo eso después de haber arrasado los bosques, secados los riachuelos y arrancado de su hábitat natural a los ciervos, conejos y pájaros. No me sorprende que mi cuerpo grite buscando una cura en el sentirme tocado, en un abrazo que me dé seguridad. Cuando todo a nuestro alrededor sobreestimula y extiende hasta el infinito nuestra capacidad sensorial, y cuando lo que se nos ofrece para llenar nuestras necesidades más íntimas generalmente tiene poco de seductor para ellas, no es de extrañar que nos sintamos llenos de fantasías locas, sueños incontrolados y sentimientos y pensamientos perturbadores. En este punto es donde estamos más necesitados y somos más vulnerables, donde experimentamos más ruptura. La fragmentación y comercialización de nuestro medio hace casi imposible encontrar un sitio en el que nuestro ser total, cuerpo, alma y corazón, pueda sentirse a salvo y protegido. Paseando por las calles de Nueva York o de Toronto, es difícil no sentirse arrancados fuera del centro de nuestro ser como personas y experimentar en nuestras entrañas la angustia y la agonía de este mundo. La epidemia del SIDA es probablemente uno de los síntomas más indicativos de la ruptura que se da dentro de nuestra sociedad contemporánea. En el SIDA están íntimamente unidas la muerte y la vida en un abrazo violento. Los jóvenes, desesperados por encontrar algún tipo de intimidad, ponen en peligro sus vidas al buscarla. Parece que hay un grito que esparce sus ecos en los grandes espacios vacíos de la sociedad y que parece decir: es mejor morir que vivir en constante soledad. Viendo morir a pacientes del SIDA y siendo testigo de la generosidad espontánea con la que sus amigos forman comunidad para apoyarlos con su cariño y con su ayuda material y espiritual, me pregunto a menudo si esta horrorosa enfermedad
no significa una clara invitación a la conversión, dirigida a un mundo abocado a la destrucción por la competencia, las rivalidades y por el aislamiento creciente. La crisis del SIDA nos pide una nueva visión integral de la ruptura humana. ¿Cómo podemos responder a esta ruptura? Me gustaría sugerir 2 medios. Primero, haciendo más amistoso nuestro mundo y luego poniéndolo bajo el signo de la bendición. Espero que seas capaz de ponerlos en práctica en tu propia vida. Yo lo he intentado constantemente, algunas veces con más éxito que otras, pero estoy convencido de que estos 2 medios apuntan en la buena dirección, en la de poder arreglar el problema de la ruptura. La primera respuesta, pues, a nuestra ruptura es mirarla de frente y con cariño. Parece ser que esto tiene poco de natural. Nuestra primera respuesta al sufrimiento, la más espontánea, es evitarlo, poner entre él y nosotros una buena distancia, ignorarlo, soslayarlo o negarlo. El sufrimiento, ya sea físico, mental o emocional, está considerado siempre como un intruso odiado en nuestras vidas, como algo que no tiene por qué estar ahí. Es difícil, si no imposible, ver algo positivo en el sufrimiento. Sentimos que debe ser evitado a toda costa. Cuando esta es nuestra actitud, no es una sorpresa que mirar el sufrimiento con simpatía parezca, en principio, masoquismo. Pero mi propio sufrimiento en la vida me ha enseñado que el primer paso para curarlo no es huir del sufrimiento, sino salir a su encuentro. Cuando la ruptura es, de hecho, una parte de nuestro ser, lo mismo que nuestra condición de elegidos y de bendecidos, tenemos que atrevernos a sobreponernos a nuestro miedo y familiarizarnos con él. Tenemos que encontrar el valor para abrazar nuestra ruptura interior, hacer amistad con nuestro más terrible enemigo y reclamarlo como un compañero íntimo. Estoy convencido de que la curación es a menudo difícil porque no queremos reconocer el dolor. Aunque esto es verdad, referido a cualquier dolor, lo es especialmente si hablamos del que procede de un corazón roto. La angustia y la agonía que resultan del rechazo, de la separación, del abandono, del abuso y de la manipulación emocional sirve solo para paralizarnos cuando no podemos enfrentarnos a ellos y huimos inmediatamente de ellos. Cuando necesitamos una orientación en medio de nuestro sufrimiento, esta debe estar en línea de acercarnos más a nuestro dolor y de hacernos conscientes de que no tenemos que evitarlo, sino mirarlo con simpatía. Recuerdo vivamente el día que llegué a tu casa. Estaba en Nueva York y te llamé. Acababas de darte cuenta de que tu matrimonio se había roto para siempre. Tu sufrimiento era inmenso. Veías cómo se había evaporado uno de los sueños de tu vida. No tenías ya ningún sentido de futuro. Te sentías solo, culpable, ansioso, avergonzado y profundamente traicionado. El dolor se reflejaba en tu cara. Fue el momento más duro de tu vida. ¿Qué podía decirte? Sabía que toda sugerencia que te hiciera sobre el tema, como por ejemplo que todavía había cosas buenas en que pensar o que las cosas no eran tan malas como parecían, sería inútil. Supe que lo único que podía hacer era estar contigo, permanecer a tu lado y de alguna manera animarte a que no te escaparas de tu dolor, sino a confiar en que ibas a ser capaz de vivir con él. Ahora, muchos años después, puedes decir realmente que eres capaz de convivir con él y de sentirte más fuerte por medio de él. En aquel momento parecía una tarea imposible, pero la única que podía sugerirte. Mi propia experiencia respecto a la angustia ha sido que enfrentarse a ella y vivir con ella es la manera de curarla. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito a alguien que me ayude a mantenerme en pie con ella, que me asegure de que hay paz más allá de la angustia, vida más allá de la muerte y amor más allá del miedo. Pero ahora sé, al menos, que intentar apartarla, reprimirla o escaparme del sufrimiento es amputar un miembro que puede curarse con los cuidados adecuados. La verdad profunda es que nuestro sufrimiento no tiene por qué ser un obstáculo para el gozo y la paz que tanto deseamos, sino que puede convertirse en el camino hacia ellos. El gran secreto de la vida espiritual, la vida de los hijos e hijas amados de Dios, es que todo lo que vivimos, ya sea la alegría o la tristeza, el gozo o la pena, la salud o la enfermedad, pueden ser parte de nuestro camino hacia la plena realización de nuestra condición de seres humanos. Es fácil decirnos mutuamente:
Todo lo que es bueno y hermoso nos lleva a la gloria de los hijos de Dios. Pero es muy duro decir, ¿pero no sabes que todos tenemos que sufrir para así llegar a nuestra gloria interior? El auténtico cuidado que nos debemos unos a otros, la auténtica preocupación por los demás, se expresa por la voluntad de ayudarnos mutuamente para convertir nuestra ruptura en la puerta hacia el gozo. La segunda respuesta a nuestra ruptura es ponerla bajo la bendición. Para mí, este poner nuestra ruptura bajo la bendición es una condición previa para mirarla con simpatía. A menudo es aterrador mirar de frente nuestra ruptura interior, porque la vivimos bajo el signo de la maldición. Vivir así nuestra ruptura significa que experimentamos nuestras penas como una confirmación de nuestros sentimientos negativos acerca de nosotros mismos. Es lo mismo que decir, ya sospechaba yo, que era un ser inútil, que no valía para nada, y ahora estoy seguro de ello por lo que me está sucediendo. Siempre hay en nosotros algo que busca explicación a todo lo que nos sucede en la vida si hemos sucumbido a la tentación del autodesprecio. Luego, toda forma de mala suerte no hace más que afirmarnos en nuestra convicción. Cuando la muerte nos arrebata a un miembro de nuestra familia o a un amigo, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando fallamos en un examen, cuando vivimos separados o divorciados, cuando estalla una guerra, cuando un terremoto destruye nuestra casa o nos afecta de alguna forma, nuestra pregunta ¿por qué? Surge espontáneamente. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Es tan duro vivir sin una respuesta a ese ¿por qué? Que fácilmente nos seduce el conectar los hechos que no dominamos con nuestra infravaloración consciente o inconsciente. Cuando nos hemos maldecido a nosotros o hemos permitido que otros lo hagan, es muy tentador explicar todas las rupturas que experimentamos como expresión o confirmación de esa maldición. Antes de darnos perfecta cuenta, nos hemos dicho, ¿ves? Siempre había pensado que no era bueno. Ahora lo sé con toda seguridad. Los hechos lo prueban. La gran llamada espiritual de los hijos amados de Dios es la de sacar a la luz su ruptura desde el fondo de las tinieblas de la maldición y ponerla al amparo de la luz de la bendición. No es tan fácil como parece al oírlo. Los poderes de las tinieblas que nos rodean son fuertes y nuestro mundo encuentra un camino más fácil para manipular a las personas que se infravaloran que a las que se aceptan como son. Pero cuando escuchamos atentamente la voz del amado que nos llama, es posible vivir nuestra ruptura no como confirmación de nuestro miedo de que somos algo sin valor alguno, sino como una oportunidad para purificar y profundizar la bendición que reposa sobre nosotros. El dolor físico, mental o emocional que se da al amparo del signo de la bendición es experimentado de manera radicalmente diferente a la de un dolor físico, mental o emocional vivido bajo la maldición. Hasta una pequeña carga, percibida bajo el sentimiento de nuestra nulidad, puede llevarnos a una profunda depresión, incluso al suicidio. En cambio, cargas grandes y pesadas se convierten en ligeras y fáciles de soportar cuando son vividas bajo la luz de la bendición. Lo que en un principio parecía intolerable se convierte en un reto. Lo que parecía un motivo de depresión se convierte en una fuente de purificación. Lo que parecía un castigo se convierte en una suave restricción. Lo que parecía un rechazo se convierte en una vía de comunión más profunda. De esa manera, es una gran tarea poder vivir, sentir la bendición en medio de nuestra ruptura. Luego, nuestras rupturas empezarán a ser vistas como una apertura a la plena aceptación personal como seres amados. Esto explica cómo el verdadero gozo puede ser experimentado en medio de un gran sufrimiento. Es el gozo de sentirse disciplinado, purificado, pulido. Lo mismo que los atletas pueden vivir el sufrimiento mientras están en plena carrera y al mismo tiempo experimentar un gran gozo al saber que se van acercando a la meta, así el amado puede experimentar el sufrimiento como un medio hacia una comunión más profunda, que es la que está anhelando. Aquí el gozo y el sufrimiento no son ya opuestos, sino que se han convertido en las dos caras del mismo deseo de progresar hasta la plenitud del amado.
Los diferentes programas de rehabilitación, como el de los alcohólicos anónimos y el de los hijos de alcohólicos, son caminos para poner nuestra ruptura interior bajo el signo de la bendición y de este modo abrirnos el camino hacia una nueva vida. Todas las adicciones nos esclavizan, pero cada vez que confesamos abiertamente nuestras dependencias y expresamos nuestra confianza en que Dios puede realmente librarnos de ellas, la fuente de nuestro sufrimiento se convierte en manantial de esperanza. Recuerdo vivamente cómo, en un momento dado, yo empecé a hacerme totalmente dependiente del afecto y de la amistad de una persona. Esta dependencia me estaba arrojando a un pozo de una gran angustia y me llevó al borde de la depresión y con ella a la frontera de la autodestrucción. Pero desde el momento en que se me ayudó a experimentar mi búsqueda de contacto con los demás como una expresión de mi entrega total al Dios del amor que llenaría los más profundos deseos de mi corazón, empecé a vivir mi dependencia de una forma radicalmente nueva. En vez de vivir sumido en la vergüenza y en una situación embarazosa, fui capaz de vivir como una invitación urgente a exigir para mí el amor incondicional de Dios, un amor del que puedo depender sin miedo alguno. Querido amigo, me pregunto si te he ayudado con lo que he dicho sobre la situación de ruptura que vivimos. Amarla y ponerla bajo la bendición no consigue que nuestra pena sea necesariamente menos dura. De hecho, nos hace más conscientes de lo profundas que son las heridas y de la falta de realismo que supone esperar a que se desvanezcan. Vivir con personas disminuidas psíquicas me ha hecho más y más consciente de cómo nuestras heridas son a menudo una parte esencial del tejido de nuestras vidas. El sufrimiento producido por el rechazo de los padres, por no poder casarse, por la angustia de necesitar siempre de alguien para las cosas más normales como el vestirse, el comer, el andar, subir al autobús, comprar un regalo o pagar un billete. Ninguna de estas rupturas desaparecerá o disminuirá, pero abrazarlas y llevarlas bajo el resplandor de la luz del uno que nos llama el amado puede hacer que nuestra ruptura brille como un diamante. ¿Te acuerdas cómo hace 2 años fuimos al Lincoln Center y escuchamos a Leonard Bernstein dirigiendo la música de Tchaikovsky? Fue una noche conmovedora. Más tarde nos dimos cuenta de que había sido la última vez que habíamos podido escuchar a este músico genial. Leonard Bernstein fue, sin duda, uno de los directores y compositores que más ha influido para introducirme en la belleza y en el gozo de la música. Siendo muy joven, me sentí completamente arrobado por la forma tan extraordinaria con la que llevaba a cabo los 2 papeles, el de director y el de solista, en la interpretación de los conciertos para piano de Mozart, en la sala de conciertos Kurhaus en Scheveningen, Holanda. Meses después de haber visto en la pantalla su West Side Story, me sorprendía tarareando sus cautivadoras melodías y volvía al cine siempre que podía. Al fijarme en su cara en la televisión mientras dirigía y explicaba la música clásica a los niños, me di cuenta de hasta qué punto Leonard Bernstein se había convertido para mí en el más venerado maestro de música. Por eso, no es sorprendente que su muerte repentina me hiriera como la de un amigo muy personal. Mientras te escribo sobre nuestra ruptura, recuerdo una escena de la misa de Leonard Bernstein, un musical escrito en la memoria de John F. Kennedy, que para mí encierra la idea de ruptura puesta bajo la bendición. Hacia el final de la obra, el sacerdote, ricamente vestido con sus espléndidos ornamentos litúrgicos, fue levantado por su pueblo por encima de las cabezas de una multitud en actitud de adoración. El sacerdote llevaba en sus manos un cáliz. Súbitamente, la pirámide humana se derrumbó y el sacerdote se vino abajo como un guiñapo. Le arrancaron sus vestiduras, el cáliz cayó al suelo y se hizo añicos. Cuando el sacerdote, descalzo, en vaqueros y camiseta, empezó a caminar lentamente sobre las ruinas de su antigua gloria, se oyeron unas voces de niños que cantaban «Laude, laude, laude, gloria, gloria, gloria». El sacerdote vio el cáliz roto, lo miró durante un rato y después, titubeante, dijo: «Nunca hubiera pensado que un cáliz fuera capaz de brillar con tanta intensidad». Nunca olvidaré estas palabras. Para mí, captan el misterio de mi vida o de tu vida
Y ahora, poco después de su muerte, la vida espléndida, pero trágica, del propio Bernstein. Antes de concluir estas palabras, quiero decir de nuevo algo sobre las implicaciones que todo esto tiene en nuestras relaciones con las demás personas. A medida que avanzo en años, me hago consciente, más que nunca, de lo poco o de lo mucho que podemos hacer por los demás. Hemos sido elegidos, bendecidos y rotos para ser entregados. De eso voy a hablarte ahora.